Muy buenos días, mi nombre es Jorge Luis Arellano. Tengo el placer de presentar a ustedes un panorama del acceso a la salud de la población migrante en condición de albergue. Adelante, por favor. Bueno, los temas a desarrollar el día de hoy, pues bueno, es conocer el contexto de la situación en salud en México y los diferentes cambios que ha sufrido para garantizar el acceso a la salud como derecho humano fundamental. También los principales obstáculos para el acceso a la salud según el grupo social y su contexto de migración. 3. Consideraciones para el acceso a la salud de la población migrante como grupo vulnerable. Adelante, por favor. Bueno, para contextualizar, vamos a hablar un poquito, muy brevemente, del sistema de salud en México en una línea de tiempo, partiendo de enero del 2020, antes del 2020 y después del 2020. Los sistemas de salud, a partir de junio del 2010, estaban bajo el sistema de salud descentralizado con un financiamiento público, el cual cubría la atención primaria y 66 servicios de alto costo dentro del área de la alta especialidad para 50 millones de mexicanos, conocido como Seguro Popular. Después del 2020, entre el 2022 y 2023, se creó el órgano InsBienestar con el fin de brindar atención integral médica gratuita a las personas sin afiliación a instituciones de seguridad social. De ese modo, el programa así denominado evolucionó a una unidad responsable tras el decreto del 20 de mayo del 2023. Es así como ha migrado el sistema de salud en México. La siguiente, por favor. Bueno, en el contexto de México, en la evolución de su sistema de salud, es importante recordar que el marco normativo de salud en México está dentro de los primeros 10 países que ocupa el 6º lugar a nivel mundial. Eso es sumamente importante. Pero también es importante mencionar que tiene la peor calificación en la atención de los temas de prevención y salud. Los efectos de esto, pues, demuestran una debilidad institucional en la prevención a tiempo de enfermedades y en el funcionamiento del sistema de salud. Es importante mencionar la separación entre la ley y la situación institucional de la salud, lo que muestra una división entre el discurso legal, que tenemos todo el tiempo, y la práctica institucional. Si bien en el discurso legal podríamos tener un montón de promesas, pero en la práctica institucional, al nivel operativo, las personas que afrontan el desarrollo de estos sistemas, pues tienen muchas carencias, lo cual conlleva a tener pocos resultados en el otorgamiento de estos servicios. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los principales obstáculos al acceso a la salud, pues es importante recordar que México es un país de tránsito y destino involuntario de personas en situación de migración irregular. Nosotros, en la última frontera de Latinoamérica, pues bueno, estamos muy familiarizados históricamente a recibir migrantes aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Por eso, a partir de la aprobación y aplicación del Protocolo de Protección a Migrante en 2019, NPP, por sus siglas en inglés, en Tijuana creció de manera desmesurada. Los campamentos en terrenos baldíos, iglesias de diversas religiones también asumieron el papel de albergue sin contar con servicios sanitarios básicos. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque era algo que no se contemplaba. Lo anterior trae situaciones de riesgos como el hacinamiento, la falta de higiene en las personas, falta de limpieza en los lugares, salida constante de los albergues, falta de aplicación de protocolos sanitarios sumamente importantes y una continua movilidad de trabajadores de los albergues. Esto es un dato del Colegio de la Frontera Norte. Actualmente, bueno, en el pasado solo existen 6 albergues constituidos legalmente y con experiencia en el trabajo asistencial aquí en la frontera, aquí en la ciudad de Tijuana. Son los que están reconocidos y que han demostrado su capacidad y su conocimiento para asistir a migrantes en situación vulnerable. Hay actualmente poca vinculación de los albergues con los servicios de salud para la demanda de los servicios. Esto significa pues que los albergues se han quedado, si bien absortos en la atención de las necesidades básicas del migrante, pero ha mantenido un poquito al margen por su capacidad de resolución el acercamiento o tal vez el hartazgo de tanta solicitud a los servicios de salud pública para que cubran estas necesidades. La siguiente, por favor.
quisiera contextualizar un poco con este flujo de obstáculos de acceso a la salud de la población en condición de albergue. Es importante mencionar que si bien el migrante como tal tiene características particulares, aquel que está en tránsito y aquel migrante que ha sido repatriado o es solicitante de asilo. No es lo mismo ser un migrante nacional que un migrante extranjero. Tampoco es lo mismo afrontar la situación de la migración como hombre que como mujer. Asimismo, estas dos, la separación por género también tiene sus puntos a tratar, ¿no? No es lo mismo ser un migrante que viaja solo, no es lo mismo ser un migrante que viaja con su pareja y no es lo mismo ser un migrante que viaja con su familia, ya que la percepción del riesgo es diferente si venimos solo, con pareja o con familia. Esto hablando del contexto de salud. Estas esferas se dividen en 5 grandes esferas relacionados con el acceso a la salud. Primeramente, la salud mental. Es importante mencionar que cuando se identifica algún padecimiento mental en migrantes, a veces al ser identificado, el migrante no acepta el padecimiento, ¿no? Por todas las condicionantes que sabemos sobre la aceptación de un diagnóstico de salud mental. A veces se omite el diagnóstico por el médico. Sabemos que la gran mayoría de los médicos de primer contacto no tienen una formación en psiquiatría o se basan en pequeños formularios para poder aplicarlo y poder identificar un padecimiento de salud mental, pero no todos tienen ni la experiencia o el tiempo para aplicar estas cédulas que permite un diagnóstico oportuno, por lo cual hay omisiones en los diagnósticos de salud mental en la población migrante. También es importante mencionar que el migrante no lo considera importante, ¿no? Cuando se realiza un diagnóstico de salud mental y tú le dices al migrante que tiene, por ejemplo, un síndrome depresivo, él no lo percibe como importante. Otro punto es la falta de alojamiento para pacientes con problemas psiquiátricos. A veces los migrantes en condición de albergue tienen comportamientos que evidentemente son de salud mental de grado importante y el albergue no lo puede mantener ahí por cuestiones de seguridad, tanto para el personal como para el propio migrante. Pero no existe un lugar, por lo menos en esta frontera, donde reciban a un migrante con problemas psiquiátricos. Y creo que en toda la franja fronteriza difícilmente habrá un lugar donde tenga el acceso para estos padecimientos y estos pacientes en condición de migración. La salud física y los embarazos también son otro punto a destacar. Primero, la falta de medicamentos. Si bien tenemos acceso a paracetamol, a cualquier medicamento de primer contacto, pero a veces el histórico de padecimientos se basa en el tratamiento de medicamentos de más alta gama, más complejos. Y difícilmente tenemos acceso, por lo menos los migrantes en condición de albergue, un acceso a estos medicamentos. También hay falta de programas permanentes de atención a la salud del migrante. Sabemos que hay campañas donde las caravanas de la salud van a las casas de migrantes, pero en campañas, y son ocasionales. Y un problema como la migración permanente no puede resolverse con campañas que son temporales, ¿no? Entonces se necesita un programa permanente de atención a la salud del migrante en estos centros de alojamiento. Otro de los puntos a tratar sería el tratamiento quirúrgico sin gratuidad en México. Si bien el nuevo sistema de salud y todos los sistemas de salud históricamente han mencionado la gratuidad para aquellas personas que no tienen una seguridad social, pero a veces, como lo mencionábamos, el discurso oficial está muy alejado de la realidad. A veces estos hospitales no cuentan, por ejemplo, con alguna pieza quirúrgica importante o inclusive hilos quirúrgicos, ¿no? Y entonces asume que el paciente tiene que comprarlos. Y el paciente, en este caso el migrante, en una condición vulnerable, no cuenta con el recurso para comprarlo. Por lo tanto, su cirugía va a ser postergada. También las situaciones de migración generan el abandono de tratamientos o la falta de apego a tratamientos.
Ponemos como ejemplo el acceso a tratamiento antirretroviral, recordando que la adherencia al tratamiento antirretroviral es una parte fundamental para tener el éxito y el control virológico, ¿no? Pero la condición de migración puede generar la falta de adherencia o el abandono del tratamiento. En relación a las condiciones estigmatizantes, es importante mencionar que pese a que llevamos muchos años familiarizados con los diagnósticos de VIH-Sida, todavía hay un serio estigma para aquellos migrantes y cualquier persona que viva con VIH-Sida. Entonces, estos migrantes suelen omitir su padecimiento en el momento del ingreso a estos albergues, por el temor de ser marginados, ¿no? Asimismo, la tuberculosis. La comunidad LGBTI también tiene serios problemas de condicionantes estigmatizantes cuando llegan a un albergue, sobre todo cuando estos albergues son exclusivamente para hombres o exclusivamente para mujeres. Y algunos han iniciado su proceso de transformación, lo cual pues genera un problema para el que va a recibir o el que va a alojar a este migrante, ¿no? Otro son los pacientes psiquiátricos, como lo hemos mencionado, un paciente en condición de migración que además padezca un problema psiquiátrico, difícilmente va a conseguir un alojamiento seguro o por lo menos que sea adecuado para su padecimiento. Bueno, la planificación familiar también sería algo que deberíamos de tocar en estas esferas de la migración, ya que la gran mayoría de las mujeres han manifestado que para poder viajar de manera segura, ellas solicitan un método de planificación familiar. Lo hacen en su lugar de origen, pero en el tránsito, a veces o la gran mayoría de las veces, la selección del método anticonceptivo no es el correcto. Y eligen, supongamos, un método hormonal inyectable bimensual. Pero cuando llegan a una parte de su tránsito, a una ciudad en el tránsito migratorio, en los centros de salud, para poder acceder a un método anticonceptivo, deberás estar apegada o registrada en un programa de planificación familiar. Si no lo estás, no te lo dan, ¿no? Entonces, eso conlleva a que suspenda o cambie el tratamiento porque irá a una farmacia con los recursos que tenga y no necesariamente va a ser el mismo método de planificación familiar. Hay desconocimiento de métodos, considerando pues que ahora tenemos métodos de planificación familiar de larga protección, como los dispositivos intrauterinos o los implantes subdérmicos que favorecerían a estas migrantes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en nuestra ciudad, como lo dije al principio de la plática, actualmente tenemos al menos 24 albergues de atención a migrantes. Esos los que están en el registro oficial, mas sin embargo hay muchos más que no están en el registro. Cabe señalar que si bien de estos registrados solamente 6 tienen un registro oficial y tienen un funcionamiento adecuado con experiencia y personal capacitado. A partir del programa MPP generaron un montón de albergues. Algunos no cumplen los requerimientos básicos indispensables para alojar a un migrante. La ventaja de todo esto, si lo podemos llamar ventaja, es que se clasificaron, ¿no? Algunos atienden familias, otros solo atienden a mujeres, otros solo atienden a hombres y hay actualmente al menos uno registrado que atiende a la comunidad LGBTI. De los albergues actuales que atienden a familias, es importante recordar que en la frontera y en toda Latinoamérica, la Casa del Migrante en Tijuana es de la congregación escalabriniana y tiene más de 40 años de atención al migrante. Cumple con todos los requerimientos y es un modelo para seguir de todos los albergues, ¿no? Esta era, antes del MPP, era exclusivamente para hombres. Cuando se vino el MPP y la pandemia, cambió
a la atención por familias, por las necesidades que esto implicaba. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de antes del MPP y después del MPP, hemos identificado que antes del MPP, los menores que viajaban eran pocos, ¿no? Estos es un panorama de las consultas en albergues y se identificó a partir del MPP que se incrementaron 46% las consultas pediátricas. Esto significa que por la falsa expectativa de un asilo en Estados Unidos, viajaban ya no solos, viajaban con sus familias y la demanda de atención pediátrica se vio identificada y aumentada en un 46%. Adelante, por favor. La que sigue. Al igual, en esta doble visión a partir del MPP, antes y después, podemos identificar que antes las mujeres no viajaban tanto, no tomaban, por lo menos comparado con el después del MPP, que empezaron a migrar en parejas, aumentó, antes era 27% femenino, 73% masculino, después del MPP, 40% femenino y 60% masculino, de las cuales antes del MPP, 14% estaba embarazada, después del MPP, el 12%. Cabe señalar que de estas embarazadas, el 16% es de alto riesgo. Es importante también mencionar, pues, que es un parteaguas también el hecho de que haya llegado la pandemia, ¿no? Porque los albergues empezaron a tener que reacondicionar su sistema de atención y su modelo de atención, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Ok. En relación a los diagnósticos, a partir de la pandemia y del MPP, los accesos a las casas de migrantes, por lo menos aquellas que están bastante bien constituidas y que tienen una expertise en el manejo de estos migrantes, fortalecieron sus filtros. Y entonces podemos ver cómo antes del MPP se podía identificar a los migrantes que entraban y eran consumidores de drogas. Antes, el 5% de los diagnósticos que se identificaban en los albergues se asociaba a consumo de drogas, de las cuales pues había marihuana y drogas duras como las anfetaminas. Pero podemos observar el patrón que siempre se ha considerado en torno a los que deciden migrar, que el 33% es sano. Después del MPP y la pandemia, todavía siguen siendo los migrantes sanos quienes deciden iniciar este tránsito migratorio, ¿no? Se incrementan, según la temporalidad en que viajan, las enfermedades respiratorias, sobre todo en las temporadas invernales, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, algunas consideraciones especiales. Es importante mencionar que la carga de enfermedad, determinantes sociales y factores de riesgo de esta población en condición de albergue requiere una atención especial. Es importante considerar que la atención médica de primer contacto está solventada médicamente. La atención que se otorga por el servicio médico deberá considerar algunos puntos, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? Si bien las caravanas atienden las condiciones básicas primarias, pero es importante recordar que el incremento en el número de migrantes que ingresa de manera diaria a los albergues requiere más atención y más prestadores de servicios de salud. Las medidas de vigilancia epidemiológica que a veces no son consideradas relevantes a partir de la pandemia se generó que deben de mantenerse por cada ingreso y hace que sea una actividad inefectiva un solo médico y una enfermera, porque se abocan más a la atención médica, pero no a la vigilancia epidemiológica, lo cual puede desencadenar grandes brotes en estos albergues en condiciones de hacinamiento. La que sigue, por favor. Es importante mencionar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas del personal con el fin de mejorar el acompañamiento psicosocial, que es algo que se deja de lado, ¿no? No hay un fortalecimiento en estos albergues
para que el personal pueda hacer este acompañamiento psicosocial, pero también recordemos que están saturados y tampoco hay una vigilancia sobre la salud mental del prestador de servicio en esos albergues. Es importante favorecer la atención a la salud médica y psicológica de los albergues con programas de protección atendidos por organizaciones aliadas, así como su necesaria vinculación con los sistemas de salud. Es sumamente entristecedor que vemos que todas estas organizaciones civiles no tienen el acompañamiento institucional que favorecería a fortalecer esta atención, ¿no? Incidir en la visibilidad de las problemáticas de la migración y del desplazamiento forzado para generar políticas públicas con una perspectiva de salud y enfoque psicosocial de género e interculturalidad. A veces dejamos fuera de la agenda esta problemática constante y creciente en nuestro país, ¿no? Entonces, es importante hacer visible esta problemática para que sea abordada desde el punto de vista estructurado. Favorecer también de manera oportuna la atención médica especializada de manera oportuna, la cobertura de intervenciones médico-quirúrgicas, los exámenes de laboratorio y gabinete que permiten un diagnóstico eficaz y oportuno. Hablamos mucho de la atención a la población migrante, pero esa es la atención básica, ¿no? Que la gran mayoría de las veces es otorgada por un médico pasante y es otorgada solamente en campañas eventuales. No hay una atención permanente y no existe realmente un programa que esté estructurado para favorecer a esta población, sobre todo en la obtención de su intervención quirúrgica, de los laboratorios y gabinetes que a veces son sumamente necesarios para abordar algunas patologías. La que sigue, por favor. Dentro de las consideraciones finales, quiero mencionar que, por un lado, la política migratoria oficial en México, con base en leyes y planes de acción, asegura el acceso a la salud y, por otro lado, la realidad, siguen apareciendo algunos obstáculos al acceso a la salud para esta población. En pocas palabras, hay poca acción gubernamental, de manera que el acceso a la salud ha recaído en organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Es bien sabido, todas las organizaciones internacionales que han llegado al país y también los esfuerzos nacionales de organizaciones locales que se abocan desde la comida, el vestido y sin duda la atención en salud. Muchas gracias. ¿La que sigue?